Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Virgo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a los mensajes canalizados de tu persona especial. Recuerda que estos mensajes están en el 5D, no necesariamente aterrizados en el 3D, y vienen desde la mejor versión de sí mismo, de su yo superior, a darte un mensaje. Bien, te voy a invitar a que te suscribas al canal, por favor, para que así puedas apoyar la creación de este contenido. Si es que yo tengo más seguidores también, el canal crece y puedo permitirme seguir haciendo este contenido de manera gratuita para ustedes, para YouTube. Así que dale ahí a suscribir, y cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores también vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Por amarte así, de Cristian Castro, y Noviembre sin ti, de Reik. Vamos a respirar profundo 3 veces y vamos a comenzar con la canalización, Virgo. Tú eres mi emperatriz, eres mi alma gemela. Quisiera comenzar de nuevo contigo. Quiero ir hacia ti. Espero que me puedas dar un chance. Sé que hay mucha atracción entre nosotros y me gustaría seguir creciendo contigo e ir a la siguiente fase. La verdad es que te amo incondicionalmente. Me gustaría reconstruir esto. Tienes un alma hermosa y me gustaría darte la mejor versión de mí mismo. Estoy sufriendo en secreto. Sin embargo, me estoy tomando mi tiempo con esto. No tengo prisa. Solo tengo ojos para ti, mi amor. Y lo que viene en camino es la oferta de amor que siempre he querido hacerte. Ok, Virgo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció ese mensaje? ¡Wow! Vamos cambiando el switch de acuerdo a las lecturas anteriores que hemos tenido con Virgo. Ojo, estos son los mensajes de tu persona especial. No necesariamente tú te tienes que sentir así. Vamos a explorar este mensaje y también vamos a estar mirando cuál es tu energía, cuáles son tus consejos. Vamos a ver cuáles son los posibles signos involucrados en esta conexión. Y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Te ve a ti como su emperatriz, su divino femenino. Bien, con este 6 de copas reconoce una conexión antigua o potente. Puede ser que se conozcan desde niños, pero si es que no es así, hay una conexión de vidas pasadas, ¿ok? Le gustaría a él comenzar de nuevo contigo. Dice aquí tu vida emocional o tu vida amorosa. Su vida amorosa puede estar afectada por niños, y si es que no son niños físicos reales, es por su niño interior que necesita sanar y construir ciertas cosas de forma distinta que lo han llevado a tener cierta inseguridad y a tener esta tendencia a entrar y salir de tu vida, ¿no? Sin embargo, te ama infinita e incondicionalmente, y poco a poco está ganando más información intuitiva acerca de cómo se siente contigo y quiere reconstruir algo o hacer esta oferta de amor o esta oferta de perdón. Bien, le gustaría llevar la relación al siguiente nivel. Vamos a ver, Virgo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Virgo? ¿Cuál es la energía de la persona especial de Virgo? Tiene miedo al rechazo contigo. Está explorando muchas cosas en su interior. Tu persona acá tiene muchas arcanas mayores. Eso significa que está pasando por un despertar espiritual. Está comenzando a mirar hacia adentro. Bien, con este 8 de copas al reverso me dice tú: yo todavía no me he ido de aquí. Yo todavía no me he ido de Virgo. Estoy solo, quizás estoy mirando hacia adentro qué es lo que está pasando con mi espiritualidad. Sé que Virgo es alguien que yo quiero mantener en mi vida completamente. Está el 2 de espadas al reverso, pero sabe que tiene que tomar una decisión de si quedarse en esta posición como en su zona de confort o comienza a acercarse a ti. Con este 4 de bastos tenemos energía de llamas gemelas y tenemos energía de matrimonio. Hay un aspecto de sí que está desempoderado con este mago al reverso, o le tiene miedo al hecho de que quizá tú no quieras reconciliación, pero reconciliación es lo que quiere esta persona contigo con la carta del juicio. Bien,
solamente que esa acción no la está tomando todavía, bien, como dice este 8 de bastos, está estancado, porque tiene que sanar ciertas heridas del corazón. Puede ser que estén relacionadas con este asunto del niño interior, también, con sentimiento de insuficiencia, de yo no me merezco, pero quiere reconstruir cosas contigo. Está trabajando en eso. Con la carta de los enamorados, más energía de llamas gemelas. Es como que siento que se miente a sí mismo. Así como que se ha mentido, así como yo no quiero nada con Virgo o yo no quiero hacer nada con Virgo. Sin embargo, ya no puede seguir negando lo que siente. Acá la carta de la justicia también. Ya no puedo seguir negando lo que siento. Tengo que aceptar que lo que quiero, que mi destino es Virgo. Bien. Anteriormente no ha sido recíproco contigo y eso le duele hasta el final. Wow. ¿Qué más quiere hacer? Todavía está encerrado un poquitito más en su posición. De acuerdo a la separación que había entre ustedes, hay un poco de miedo. Bien, nuevamente me hablan de separación. Y que todavía tiene que sanar. Pero aún así quiere ir directamente hacia ti. Quizás sea una persona que sepa que no ha sanado todo lo que tiene que sanar todavía, pero aún así no le ha hecho... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo quiero expresar la energía que me están enviando? Porque a pesar de la separación, a pesar de sus formas de haber hecho las cosas contigo, a pesar del dolor, no se está realmente absteniendo de ir hacia ti. Sí hay cosas en las que se retiene, por lo menos todavía, pero la energía final es con la carroza. Está yendo hacia ti a hacer esta oferta de amor, a pesar de la separación, como que tiene una especie de determinación contigo, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Recuerda que si el signo que estás buscando no aparece, no significa que la lectura no sea para ti, ¿bien? Puedes estar lidiando con otro Virgo, un Leo, un Sagitario, un Acuario. Me gustaría un signo más, por favor. Leo nuevamente, uno más. Un Escorpio. Recuerda que ninguno de estos signos son determinantes ni limitantes. Si es que el signo que estás buscando no aparece aquí, no significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Vamos a ver, muchas gracias guías espirituales, cuál es la energía de Virgo. El Caballero de Copas al reverso, el 10 de bastos al reverso. Siento que tú has estado sanando de las decepciones amorosas de esta persona. Sientes que puede haber mucho impedimento entre ustedes y tú ya no sabes si es que ya quieres esto en tu vida. Como que te estás dedicando o preocupando a sanar, porque esto te trajo quizá mucha decepción, mucha depresión también. Ya has estado ganando más dominio de ti misma, de tu ego, de los miedos, de la inseguridad. Eso es lo que queremos decir aquí, ¿bien? Tú ya estás proyectándote hacia otra parte, te veo. Porque estás entendiendo que haber estado con esta persona ha sido un mecanismo de autosabotaje que te ha desempoderado. Que así, mira, acá está la energía del diablo. Que sientes que quizá está una conexión kármica, que quizá te hizo mucho daño o que se creó codependencia entre ustedes y eso lo quieres cortar. Ojo, esto no significa que no ames a esta persona, sino que bajo a todo lo que ha sucedido con esta persona y bajo todo el daño que se ha hecho, tú ya dices, bueno, hasta que me vale la pena, ¿no? Y me estoy comenzando ya después de un tiempo de separación a darme cuenta de todas las repercusiones que esta conexión ha tenido en mi vida. Y estoy comenzando a cuidarme a mí, ¿bien? O sea, lo que está pasando tu persona especial, lo que quiere la unión es súper pasional. Quiere estar contigo sí o sí, quiere venir con esta oferta de amor. Pero tú dices, ok, acá ahora tengo que comenzar a cuidar mi corazoncito. Y esa es la invitación. A que si eventualmente esto se da entre ustedes y esto es lo que tú quieres, que no vuelvan a repetir el mismo ciclo. Porque han repetido muchos patrones de comportamientos tóxicos, ¿bien? Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con esta conexión. Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Virgo el día de hoy? Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que contestan la pregunta de Virgo el día de hoy? Dicen, no necesitas preocuparte, maravilloso. Dentro del futuro próximo que hay compromiso, okay. Hay una oportunidad de crecimiento con esta persona. Yo no siento que esta persona se vaya a demorar tanto en ir hacia ti, ¿eh? Dice, escucha tu intuición, toma acción. ¿Ya estás lista para qué? Si me pueden dar tiempo también estaría buenísimo. Acá dicen dentro del futuro próximo, ¿no? Pero te dice tú estás lista, pero te dice espérate un poco, porque depende de ti, ¿bien? Qué lindo que me gusta mucho cuando salga esta carta porque dice, bueno, esta persona puede venir hacia ti o no, pero tú ya estás en una posición de empoderamiento tal
que vas a mirar a esta persona objetivamente y te vas a preguntar, por ejemplo, bueno, lo que me está ofreciendo esta persona, ¿es lo que yo quiero también ya o no? ¿Quiero otra cosa? ¿Qué es lo que es mejor para mí? En ningún momento nos han dicho, oye, ya, bueno, cierra el ciclo, no, pero depende de lo que tú quieras, depende de ti, me dicen, ¿ok? Depende de ti, ¿qué quieres tú? ¿Me hace sentido o no me hace sentido de acuerdo a todo lo que yo he vivido con esta persona? ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Virgo hacia Virgo? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Virgo hacia Virgo? El as de espadas viene comunicación, con la carta de la estrella al reverso. Siento que está más al derecho, tiene la esperanza de que ustedes puedan moverse hacia adelante. Insisto que hay algo aquí que todavía lo tiene estancado y tiene que ver con no saber si es que tú quieres lo mismo o no. Hay muchas cartas que me hablan de estancamiento, nuevamente con el 8 de bastos al reverso. Si quiere celebrar contigo, si quiere darle un fin al ciclo doloroso, puede haber cierta distancia o espacio en el que no se han hablado entre ustedes, ¿no? Y han podido sanar las heridas. Tu persona todavía sigue un poquitito desempoderada. Bien. Pero quiere hacer esta oferta porque te ve a ti como material de matrimonio. Ya quiere hacer lo que quiere hacer ahora, siento, es primero hacer las paces contigo y ver si es que tú ya sigues estando dispuesto para o dispuesta para invertir en esta relación o no, y desde ahí sanar, construir contigo. Bien, esto es un viaje que tiene que hacer tu persona especial. Tiene miedo le tiene un poco de miedo al rechazo, de que después de todo lo que pasó, tú quizás ya no lo vayas a querer en tu vida. Bien, entonces todo depende de ti. Me gustaría sacar un recurso para ti, querido Virgo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los recursos o consejos que puede tener Virgo con respecto a esta situación? La verdadera ofrenda, dice, que deje ir mis miedos, ilusiones y adicciones que me retienen de mi verdadera ofrenda. Que me relaje en tu plan divino, confiando que los próximos pasos siempre se me serán mostrados. Úsame, amor, úsame para el mayor propósito y soy solamente tuyo. Y también la positividad. Dice, si puedes encontrar, aunque sea una sola cosa por la cual estar agradecido, esto te va a llevar nuevamente hacia la luz. Por favor, Dios, permíteme sentir gratitud por algo, aunque sea en unas pequeñas cosas, aunque sea en las situaciones más difíciles. Qué lindos mensajes. Vamos a sacar 2 consejitos más y vamos a ir cerrando la lectura. Espero que esto te pueda ayudar, Virgo, a darte un poquitito más de claridad. Dice, toma distancia de las personas que te estén haciendo daño, sean tóxicas, redefine tu grupo cercano, ¿ok? Y si es que tú sientes que esta persona es la toxicidad y a pesar de que venga con una oferta de amor hacia ti, tú ya no la quieres, eso está muy bien también, ¿ok? Como siempre les voy a decir en estas lecturas. No depende ni de mí ni del tarot decirte, oye, debieses volver con esta persona o te debieses ir de aquí. No, eso depende de ti, esa es tu decisión como siempre. Acá solamente te estamos intentando clarificar cuál es la posición de tu persona especial y ofrecerte algún consejito que tú puedas tomar o no, ¿bien? Toma lo que te resuena, toma lo que te sirve. Da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. No estar apurados para llegar a la meta, sino que ir caminando con el aprendizaje nos permite estar observando qué es lo que está pasando alrededor mío y qué puedo aprender de eso. ¿Ok? La última carta dice, el peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor, ¿ok? Muchas gracias, Virgo, por estar acá. Nos vamos a ver la próxima semana con una nueva lectura. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita. Infinitas gracias por estar acá. Nos vamos a ver, como te digo, la próxima semana. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer.
Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.